Imagínate esto. Un niño de 1 año se cae de la cama, llora por unos minutos, pero luego parece estar bien. Pero 1 hora después comienza a vomitar y se pone somnoliento. ¿Qué crees? ¿Esto es algo leve o algo más grave? Hola, yo soy Resmary Montero y hoy vamos a estar entendiendo cómo una simple caída puede provocar traumatismos meningios en niños. Esto es lo que realmente vemos, pero más adentro está sucediendo algo súper importante. Empecemos con el cerebro. Bueno, el cerebro es un órgano muy delicado. Está encargado de funciones vitales como el movimiento, la memoria, la respiración y la conciencia. El cerebro no está directamente pegado al cráneo, sino que está protegido por varias estructuras. Primero tenemos al tan conocido cráneo. El cráneo, que es esa capa ósea que nos protege, que es dura, y luego tenemos tres membranas llamadas meninges. Dentro de las meninges tenemos la dura madre. La dura madre es esta rosada que vemos acá. Esta es la capa más externa, es gruesa, es resistente y esta es la que normalmente nos protege contra impactos. Luego tenemos la aracnoides. La aracnoides es esta color celeste que vemos acá. La aracnoides es una capa intermedia, esta es más delgada, tiene un espacio debajo que es donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y luego, por último, tenemos la pía madre, que es esta de color lila. La pía madre es la capa más interna, esta es muy fina, es muy vascularizada y es la que está en contacto directo con el cerebro. Además de eso, también el cerebro, por así decirlo, flota en un líquido que es llamado el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo lo que hace es ayudar a amortiguar los golpes. Sin embargo, hay algunas caídas en las que este sistema de protección puede no ser suficiente. Volvamos al caso anterior. Dependiendo de dónde se acumule la sangre, entonces tenemos diferentes tipos de lesiones. Ejemplo, cuando un niño cae, el impacto produce un movimiento brusco dentro del cerebro, dentro del cráneo. Entonces, lo que se conoce, esto es como el mecanismo de aceleración y desaceleración. En los niños esto es más delicado porque su cráneo es más flexible, también porque su cerebro tiene mayor contenido de agua e incluso los vasos sanguíneos son más frágiles. Entonces, este movimiento puede provocar diferentes cosas. Puede provocar que haya un desgarro de las venas, puede provocar que haya ruptura de las arterias, puede provocar que haya una separación de las meninges. Entonces, como resultado de todo esto, lo que va a suceder es que se va a acumular sangre en el espacio donde normalmente no debería de haber sangre. Entonces, tenemos tres tipos de lesiones meningias dependiendo de la capa donde se acumule la sangre. Podemos tener un hematoma epidural, podemos tener un hematoma subdural y podemos tener una hemorragia subaracnoidea. Vamos a conocer un poquito más de cada una. En primer lugar tenemos el hematoma epidural. Aquí la sangre se acumula entre el cráneo y la dura madre, que es la capa más externa. Generalmente esta sucede por la ruptura de una arteria, que es la arteria meningia media. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí el niño puede empezar a perder la conciencia después de la caída. Pero ¿qué pasa? El niño también va a presentar una mejora, pero rápidamente luego de esa mejora va a empeorar. Y eso es lo que nosotros conocemos como el intervalo lúcido. Esta definitivamente es una urgencia médica porque progresa rápido y también porque puede comprimir el cerebro. Entonces, en este caso, no hay que pensarlo antes de ir a una emergencia. Continuamos con el hematoma subdural. El hematoma subdural es aquel que se caracteriza porque la sangre se localiza entre la dura madre y la aracnoides, que son la capa más externa y la capa media. Entonces, esto sucede por lo que es la ruptura de la vena puentes. Este es más frecuente en niños lactantes, también en niños un poquito más pequeños. La evolución de este suele ser un poquito más lenta, pero los niños suelen tener irritabilidad, suelen estar un poco somnolientos y también en este caso, que es muy importante, pueden vomitar. En algunos casos, estos síntomas pueden pasar desapercibidos al inicio, por lo que es muy importante mantener a los niños chequeados luego de una caída. Luego tenemos la hemorragia subaracnoidea. En este caso,
la sangre se mezcla con el líquido cefalorraquídeo que les mencioné anteriormente en el espacio subaracnoideo. Esto entonces produce que haya una irritación de las meninges. Las manifestaciones que vamos a ver en los niños suelen ser dolor de cabeza muy intenso en ya unos niños que tengan una edad un poquito más avanzada. También los niños van a presentar rigidez, igualmente vamos a tener un llanto muy persistente e incluso los niños pueden tener rechazo a los alimentos. En los niños más pequeños es donde suele verse esta característica. Entonces, ¿por qué todo esto es tan grave? Bueno, la acumulación de toda esa sangre dentro del cráneo lo que hace es que aumenta la presión intracraneal y toda esa presión intracraneal entonces puede provocar que haya una compresión del tejido cerebral. Entonces, eso va a causar que haya una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Por lo tanto, entonces, como consecuencia, puede provocar que haya alteraciones en las funciones vitales, como las que le mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los signos que me deben de alarmar? ¿Cuándo debo preocuparme? Bueno, después de una caída, estos signos son los más alarmantes, estos que vemos aquí. Por ejemplo, vómitos repetidos, pérdida de la conciencia, si los niños empiezan a tener convulsiones, si nosotros notamos que hay algún cambio en el comportamiento, si los niños tienen mucha somnolencia, si tienen dificultad para despertarse, para mantenerse despierto, aún estemos estimulándolos, moviéndolos, hablándoles. Estos síntomas definitivamente pueden informar o nos pueden dar a identificar que hay un aumento de la presión dentro del cráneo. Entonces, como vemos aquí, estas son las diferencias entre cada una de los hematomas o las hemorragias. La epidural suele ser por la ruptura de una arteria y tiene una evolución súper rápida. Y el síntoma clave es la caída súbita tras la mejora. O sea, el niño va a mejorar, pero después va a empeorar. En la subdural, entonces, es una ruptura de las venas puente, tiene una evolución lenta y el síntoma clave es la somnolencia y el vómito. Y en la hemorragia subaracnoidea, entonces, esta es en la que se mezcla la sangre con el líquido cefalorraquídeo. Esta suele ser variable, puede ser rápida o puede ser lenta. Y el síntoma clave es dolor de cabeza y llanto. Entonces, definitivamente una caída en un niño no es algo que siempre es algo simple. Puede que se esté ocultando un traumatismo meningio que requiere de una atención súper inmediata. Entonces, aquí es donde está la importancia de reconocer estos signos de alarma que pueden hacer la diferencia. Entonces, lo más recomendable es que los niños no se dejen solos en la cama, no se dejen solo en el mueble, que siempre tengan supervisión para poder evitar todos estos posibles daños. Muchísimas gracias por ver este video.